Muy buenos días con todos. Les saluda Carlos Alberto González Mendoza y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar el estudio del capítulo 13 de Mateo. Este capítulo es el capítulo de las parábolas. Contiene 7 parábolas. La primera de ellas es la parábola del sembrador y las 6 restantes tienen que ver con explicaciones respecto al reino de los cielos. En realidad, las 7 parábolas tienen una concordancia, una conexión. Por lo tanto, podremos decir que a través de este capítulo 13, la palabra nos quiere dar a conocer lo que es el reino de los cielos. Para empezar, quisiera plantear una cuestión clave que quizás amerite un estudio más profundo respecto a que no es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios, como lo dice su propio nombre, está conformado por una autoridad que es Dios y el conjunto de personas que están sujetas a esa autoridad. Mientras que el reino de los cielos se refiere al mundo espiritual en el que participan todo tipo de seres espirituales. El reino de Dios es parte del reino de los cielos, pero no todos los que operan en el reino de los cielos están formando parte del reino de Dios. Esto se va a entender mejor cuando analizamos las profecías, las parábolas que el Señor nos comparte en este capítulo. Empecemos entonces brevemente. La parábola del sembrador está enseñándonos acerca de la palabra como la semilla que tiene la capacidad de dar frutos y subraya la importancia del corazón como el terreno fértil. Debemos concluir que en realidad nosotros necesitamos ese corazón nuevo que nos da Dios al momento de nacer de nuevo, al momento de creer en Él, para que ese corazón nuevo sea el terreno adecuado para que el Señor siembre su palabra. Luego se habla del trigo y la cizaña. Es importante a través de esta parábola entender la acción del enemigo que siembra la cizaña dentro del trigo. La cizaña tiene la particularidad de parecerse al trigo. Por lo tanto, nos está hablando de lo que hoy en términos actuales se podría definir como una especie de clonación, ¿no? De un duplicado falso que no es el original. Pero nos advierte la palabra que no podemos intentar arrancar la cizaña de en medio del trigo, porque posiblemente con esa acción estemos también arrancando el trigo. Y nos llama a esperar el momento en que el Señor vendrá y separará el trigo de la cizaña. Muy importante tener esa consideración, porque la cizaña nos está hablando de la forma como se generan los factores de división, de juicio, de condena, de acusaciones entre nosotros los cristianos. La tercera parábola es la semilla de la mostaza, que nos dice el poder que tiene la semilla, una semilla muy pequeña que da lugar a un árbol muy grande. En el reino de los cielos es ese árbol. Sin embargo, nos advierte que ese árbol es tan grande que alberga todo tipo de aves en él. Eso nos refuerza la idea de que el reino de los cielos es un ámbito en el que se mueven seres espirituales y no todos ellos están formando parte del reino de Dios. En cuarto lugar, nos habla de la levadura. La levadura es un hongo que descompone especialmente los azúcares, que va actuando silenciosamente dentro de la masa y le va dando una suerte de volumen y de suavidad al pan que comemos. Esa acción suave, pero que se va extendiendo pacientemente a toda la masa, nos habla del poder que tiene el mundo espiritual. Por esa levadura entendemos que el cristianismo ha llegado a crecer y a afianzarse como lo ha hecho, pero también con ese mismo factor hay muchas corrientes espirituales que han también logrado lo mismo, extenderse y ampliarse. Entonces, desde lo espiritual existe ese poder, ¿no? Que a través de las
palabras, las enseñanzas, los ejemplos de los que asumen un liderazgo, se va generando una masa de personas que siguen ese modelo, que siguen ese ejemplo. La quinta parábola nos habla del tesoro escondido, que también tiene una característica particular, porque si ustedes encuentran un tesoro en medio del campo, lo primero que se nos ocurre es tomar ese tesoro y llevárselo. Pero ahí hay un sentido de pertenencia que hace que el que encuentre el tesoro lo vuelva a esconder y busque comprar todo el terreno para así ser dueño de ese tesoro. Hay varias cosas que se pueden entender de ese pasaje. Como decía, en primer lugar, un sentido de pertenencia, ¿no? Porque si uno saca el tesoro y trata de usarlo, quizás el dueño del terreno diga, eso me pertenece a mí. Y también que hay un compromiso entre el tesoro y el terreno, es decir, ese tesoro del reino de los cielos es algo que va a influir en mucha gente. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso o el asumir una responsabilidad para con toda esa gente. Un ejemplo que ilustra lo mismo sobre el valor del reino de los cielos es la parábola de la perla, ¿no? Solo que esta es un poco más directa. Se trata de una perla de alto valor que ni siquiera con todo lo que uno posee podría comprarla. Y finalmente tenemos la red, que también vuelve a hacernos notar que el reino de los cielos está compuesto por seres de diferentes posiciones espirituales, ¿no? Porque la red recoge una serie de peces y luego los pescadores empiezan a separar aquellos peces que pueden ser consumidos y deshacerse o devolver al mar los peces que no lo son. Bien, estas son entonces las 7 parábolas y resalto nuevamente el inicio, ¿no? Cómo es que nos está diciendo que el reino de los cielos es como un árbol en el cual habitan diferentes tipos de pájaros, o es como una red que al lanzarla al mar recoge todo tipo de pescados, ¿no? Entonces nos queda allí la pregunta respecto a cómo podemos nosotros discernir qué cosa es lo correcto dentro de este mundo de los cielos. Evidentemente tenemos que volver a la parábola del sembrador, ¿no? Porque el reino de los cielos está conformado por todos aquellos que en su corazón reciben esa semilla, la semilla de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el primer elemento que nos permite a nosotros distinguir exactamente qué posición debemos adoptar. Y luego es importante que nosotros veamos la razón por la cual Jesús explica que tiene que hablar a través de parábolas, ¿no? Los propios discípulos le preguntan eso y él explica en el versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él al responderles les dio 3 porqués, ¿no? En primer lugar, les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Primera condición, nosotros tenemos al Espíritu Santo, estamos afirmándonos en su palabra y eso nos permite conocer esos misterios. Los que no tienen ello no lo pueden conocer. El segundo por qué es porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces acá encierra una promesa, porque en base de lo que tenemos en nuestro corazón, recuerden que lo primero que tenemos en nuestro corazón es la decisión de haber recibido a Cristo. Sobre esa base nos será dado más y más. El Señor nos está invitando entonces a que nuestro conocimiento se siga extendiendo, se siga ampliando, nuestra comprensión de los misterios del reino se siga ampliando para que podamos entonces ser obreros eficaces del Señor. Y el tercer por qué dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces se refiere a la situación del corazón de la gente, que cada vez más se va endureciendo, como dice el versículo 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane.
¿no? Entonces fíjense cómo acá hay una triangulación entre ojos, oídos y corazón. Porque finalmente ese corazón del que hablamos al inicio, con la palabra del sembrador que recibe adecuadamente la semilla y empieza a dar fruto, es clave en la definición de la posición que nosotros debemos tener. Finalmente dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que veis y no lo oyeron. Considerémonos entonces, familia, como un grupo privilegiado, tocados por el Señor para que podamos entender su palabra, pero al mismo tiempo que nos sirva de motivación para que podamos seguir profundizando en ese conocimiento y poder seguir orientando nuestras vidas en el sentido correcto. Que no nos pase como la gente de el pueblo de Jesús, ¿no? Porque finalmente este capítulo señala que él despidió a la gente y se fue a, a su tierra y trataba de enseñar en la sinagoga, pero finalmente decían, bueno, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María, conocemos a sus hermanos, a Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No? En conclusión, entonces, él dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, familia, que nos quede claramente definido la importancia de ese corazón nuevo que se toma distancia del corazón de piedra, de cizaña, etcétera, que es el corazón que se ha formado en nuestro día a día. Ese corazón nuevo debe ser lleno de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para que podamos entonces comprender lo que Él ha diseñado, enseñarnos a nosotros. Y así entonces poder ser también instrumentos útiles para que otros puedan rendirse de corazón y puedan seguir en esta formación del reino de Dios, que repito nuevamente es distinto al reino de los cielos. Que Dios los bendiga abundantemente.